Página en Blanco es el nombre de este programa del canal Radio Huellas de Pedro Buda II. Mi nombre es Walter Rotella. Este episodio va durante el sábado 19 de septiembre de 2020 desde Montevideo, Uruguay. El canal Radio Huellas de Pedro Buda II está en iVoox. Este episodio 22 será casi completamente dedicado a compartir el espacio charlando con el autor que está frente a la página en blanco, debido a la extensión de la segunda entrevista mantenida con la escritora argentina Liliana Marisa Robles. Antes de pasar a compartir la entrevista, quisiera comentar un par de cosas. Una de ellas es que, como producto de la pandemia causada por el COVID-19 y al necesario distanciamiento social recomendado, se restringieron los eventos presenciales, pero ello dio lugar a la producción de encuentros virtuales. Los escritores hispanoparlantes se movilizaron. Las organizaciones vinculadas a la industria del libro, así como los escritores independientes, buscaron formas de compartir sus textos, sus voces, sus deseos de encontrarse. Y las redes sociales ayudaron, junto con las nuevas tecnologías, a que esos encuentros fueran de los más productivos. Han surgido una serie de eventos donde los escritores se reúnen y comparten sus materiales literarios. Se dan a conocer y difunden de ese modo. Tal es el caso de la Feria Virtual del Libro México, que se desarrolla del 4 al 20 de septiembre de 2020. Otro evento que se realizará durante la segunda semana de noviembre del corriente año es el Festival Iberoamericano de la Palabra Online. Es una convocatoria abierta para autores, creadores, editores, académicos, mediadores, gestores culturales y al mundo de las letras y el arte en general. Los invitamos a participar. Prontamente daremos más información sobre este evento de noviembre. Para escuchar el programa Página en Blanco, debes descargar la app de iVoox en tu celular. No nos detengamos más en esta primera sección del episodio y vayamos a compartir la segunda parte de la entrevista con la escritora Liliana Marisa Robles. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. Entramos al espacio al que llamamos Charlando con el autor, que está frente a la página en blanco. Hoy nos visita nuevamente desde la ciudad de Corrientes, provincia argentina del mismo nombre, la escritora Liliana Marisa Robles. Es la segunda parte de una extensa entrevista que mantuvimos días pasados y que reproducimos en este episodio. Como la presentamos en un episodio anterior, simplemente reiteramos unos datos que nos parece no menores y repasamos entonces. En 2015, 2 de sus cuentos fueron publicados en la antología de las Jornadas de Literatura Regional en Corrientes. Y en 2019, la editorial Duncan de Argentina eligió 2 de sus poemas para que formen parte de la compilación de Poética Argentina. Los invito a escuchar, entonces, esta segunda parte de la extensa entrevista que mantuvimos en el transcurso de este año 2020 con la escritora Liliana Marisa Robles. Esta nueva etapa. Sí, en esta segunda instancia donde puedo escribir un poema con una amiga,
que también escribe, lo hacemos de manera conjunta, vamos escribiendo, qué sé yo, versos juntas, le vamos dando forma a partir de lo que nos pasa o lo que le pasa a ella o lo que me pasa a mí. Yo quería compartirte justamente, por ejemplo, ese poema, uno de los poemas que escribí con ella, pero antes me gustaría leerte uno que había escrito en la etapa anterior, donde yo te decía, no puedo escaparme de la estructura. Entonces te quiero leer por lo menos una parte para poder comparar con la otra, ¿no? Bueno, este poema se llama Paraíso, ¿lo conoces? Y arranco. En mi tierra existen tacurús negros desparramados, caprichosos, pichanas torrentosas que esconden teros y pacá gritones. Ramillas verdes se escurren hacia el todo, lleno de tajamares que olvidan sequías y cobijan camalotes. Está teñido de una regionalidad total y, como vos decías, es una especie de pintura del paisaje, ¿no? Ahora bien, ¿cómo va mutando mi escritura? ¿Cómo se va rompiendo? Llegamos a Ñangapiri, otro poema que vos conociste originalmente y ahora es otro. Pienso en monte y se me aparece la picada angosta que va al cementerio. Vuelvo a las hojas verdes, brillantes, perfumadas, carnosas, llenas de agua, a los nidos de frutas rojas, a las ganas que me daban. Su perfume, ácido y dulce, pegado en mi mano, se mezcla con el colorado que escapa entre mis piernas. Quiero fregarme el vientre, pintarme toda, quedarme así, con olor a... Que en un momento se me mezcló esto de más allá de la pintura regional, de los recuerdos de la infancia, de remontarme al campo, al monte. Se me mezcló el colorado con la sangre de la gente, se me mezcló el colorado con la feminidad, con esto de ser mujer y estar muy atada a la naturaleza como mujer, como procreadora. Entonces comienzan a aparecer esto, viste, que te hablaba de la madre selva de Circe Maya, esta suerte de verdulería que está muy empapada de sexualidad y de sensualidad femenina. Creo que de alguna manera las lecturas en los escritores siempre van influyendo en lo que uno produce, ¿no? Y bueno, y también el escribir con el otro, porque el otro también experimenta las cosas y las vamos experimentando de diferentes formas. Y comienzan a surgir cosas como este poema que lo escribimos una noche con una amiga, muy a lo Alejandra Pizarnik, escribiendo versos y tratando de unirlos, ¿no? Pasar el dolor necesito, los pensamientos, recuperar la vida de la espiral, de la angustia, de las tormentas, escapar. Bueno, eso no lo voy a leer completo porque es largo, pero un proceso que tiene que ver con eso, con rompernos un poco, con rompernos y convertirnos de alguna manera. Somos protagonistas de nuestra escritura. Aquel escritor que dice que no es protagonista de su escritura miente. El que dice hago literatura por literatura misma, que conozco un escritor maravilloso, joven, hiperproductivo y está muy loco, diría yo a veces, pero un poetazo, pero hace literatura de la literatura. Y es maravilloso lo que escribe. Yo a veces digo, wow, ¿cómo lo hace? Y es maravilloso, ¿viste? Pero siempre hay un protagonismo. Y esto del cuerpo, las lecturas también que tienen que ver con el cuerpo. Judith Butler, por ejemplo, me marcó muchísimo.
y de alguna manera eso se va trasladando a la producción literaria, ¿viste? Y tu escritura va mutando. Sí. Y entonces hay todo un proceso, hay un cambio en ti a partir de todo ese tipo de cosas, porque años atrás pudimos leer los poemas como tú fuiste leyendo, es decir, me descubre, sí, y me descubre y me encuentro, Monte, el demonio, del olvido, en fin, todo ese tipo de cuentas, sí, sí, sí. De cuentos y de poemas, ¿no? Que hablaban sobre esa tierra, sobre esas cosas. La cultura, la naturaleza. ¿Cómo es la poesía hoy? ¿Cómo la definirías un poco más hoy a esa poesía o a esos cuentos? Es decir, me parecía que un poco más personal, pero que mostrando un poco más el interior, más que lo que veías, un proceso interno. ¿No? ¿Es algo así? ¿Es algo así? Romper. Obvio que no vamos a volver a romper nada como lo rompió Verlaine, por ejemplo, no voy a romper nada como lo hizo Rimbaud, nunca jamás, ¿no? Pero siempre romper con uno mismo. Claro. Te quiero leer algo que tiene que ver justamente con esto que estabas hablando vos, con el monte, con los personajes de las leyendas, de lo mítico, ¿no? Cómo se van mezclando, pero que ahora toman un carácter diferente. Este poema se llama Yací Yateré, que es el duendecillo de la siesta que rapta a los niños y los lleva al monte y los tiene prisioneros, le da unas frutas y después vuelven y no sabemos qué pasó. Aquí termina el monte, el cielo despierta en ríos enormes y montañas de humo. Esconde ecos de caña y pogo azul. El pombero y el curupí se desnudan. Entre gritos de gozo y de amor, sus cuerpos se doblan. Enardecidos, con versos sobre mis siestas calurosas, llenas de mieles, frutas frescas y risas prisioneras. Me invitan a las caricias. Rompemos la leyenda. Bueno, cuando presenté este poema me dijeron, ¿qué pasó ahí? Hubo una transgeneración de todos nuestros personajes de las leyendas. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no darles vida de otra forma? Claro. Si nosotros en realidad estamos viviendo en un mundo diferente, atravesado por concepciones, estereotipos diferentes, ¿por qué nuestros personajes que son partes de nuestra cultura no van a tener otra posibilidad que no sea siempre la de otra mirada? Sacar un poco lo patriarcal, lo machista de estos personajes y darle otra mirada. Es algo que ayer pensaba, entre todos los personajes de nuestros mitos no tenemos ninguna mujer, fíjate, no hay ninguna mujer que yo sepa, excepto alguna de la cultura guaraní que representen alguna planta o algo, pero no tenemos el pombero, el curupí, el yací yateré, todos son hombres. Y todos son muy machistas, así que vamos a romper un poco con eso. Sí. O sea, una nueva mirada, como vos. Sí. Es que claro, porque es cierto lo que decís, es decir, siempre hay una visión machista. Yo hablaba hace poco con un escritor, un poeta formoseño que estuvo en el episodio anterior, y él está investigando, porque además es investigador de literatura, y está investigando la poesía de Paraguay, y está marcado sí por el machismo, está marcado por la cultura, es decir, por lo que es en realidad, es decir, la poesía, el cuento son expresiones de esa civilización que están dando. Siempre en la cabeza del hombre, ¿no? Pero hay muchas artistas paraguayas y artistas paraguayos que están cambiando esa forma de ver la sociedad particular. Que eso está bueno. Y bueno, sí, re bueno, ojalá todos tuviésemos la posibilidad de hacerlo.
Te quería contar, fundamentalmente que todo este proceso de cambio, fundamentalmente de escritura que como vos me describías, y yo me describo, aún así, aún después de la ruptura, del cambio, de la otra mirada, todavía mi voz sigue siendo la misma, adelante, porque sigo hablando de las mismas cosas, pero de una manera diferente, ¿no? Claro. Marcada por las escrituras de muchos escritores jóvenes, nuevos, sí, que están surgiendo, que como yo no se animan a publicar porque consideran que aún su escritura necesita un proceso creativo más profundo, ¿no? Tuve oportunidades de publicar, me han llamado varias editoriales, hemos estado conversando, la editorial Duncan después que eligió 2 poemas míos, pero yo creo que aún no, porque necesito más tiempo para sí, seguir explorando. Creo, no sé cuál es, pero es lo que yo pienso. Está bien. Eso es interesante, porque digo, la escritura es también un proceso dentro de cada uno. Macedonio Martínez nunca publicó hasta que se murió. Claro, pues justamente, ¿no? Perdón, Macedonio Fernández nunca. Claro, me parece que sí, entonces, el publicar no hace al escritor. El escritor se hace haciendo. No es escritor quien publica. Bueno, y sí, la escritura pasa por uno mismo y por tus propias necesidades. Fíjate vos, ahora, ayer me llamó y quedó pendiente de volver el llamado justamente a un músico acá, correntino, con el que tenemos una cuestión pendiente de una escritura juntos, que lo habíamos comenzado a hablar, que el profesor Susini, sí, que es un erudito de la música del chamamecera. Ah, qué lindo. Y cómo todo esto, que comienza como una cuestión individual, como una expresión personal, sí, al conectarte con otra gente del ámbito de la creación, se va expandiendo. Y eso por un lado, porque cuando alguien lee tu texto, hay una reinterpretación, sí, siempre hay una reinterpretación, sí, nunca es exactamente lo que tú pensaste o quisiste decir. El lenguaje siempre la comunicación, sí, el mensaje siempre es polisémico, Totalmente. Siempre. Y aparte el lector siempre está activo, siempre dándole su percepción, claro, sí, cambiando la percepción inclusive, ¿no? Y después esto de descubrir también, que fue maravilloso ser parte de ese seminario donde estaban muchos artistas con una mirada diferente del arte, y expandirnos. Sí. Te contaba que hice una instalación que me encantó, porque fue toda una aventura súper maravillosa, y encontrar a otros escritores que yo admiro en la exposición, parados diciendo, wow, ¿qué es esto? ¿Viste? Y yo, ¿te gusta? ¿Qué te parece? No, esto es muy fuerte. Hice la instalación justamente recreando un cementerio. Lo hice con cruces podridas, con todo lo que se encuentra, claro, en un cementerio, y tuvo un impacto muy fuerte. Claro. Y me encantó, ¿viste? Entonces, y eso está bueno. Me parece que hay un redescubrirse nuevamente, en todo caso. Cuando estás haciendo eso, no te pasa que tú me lo decías hace un momento, es decir, empezaste, claro, de repente escribiendo algo, y en ese proceso de ver eso otro que estás haciendo, quizás va surgiendo otro tipo de cosas. Sí, totalmente, y eso yo creo que, fíjate vos que hace poco tuve una entrevista en Instagram, y más allá de presentarme como escritora, me presentaban como artista. Sí. O sea, hay una nueva percepción inclusive de quién soy, porque puedo, no solamente escribo, pinto,
puedo hacer una instalación. Estamos hablando con una amiga justamente de hacer una instalación, tenemos que encontrar dónde, solamente de hacer instalaciones, por ejemplo, con juguetes viejos, varias ideas que estamos teniendo. Y esto de juntarte y lo colectivo, ¿viste? La cultura es colectiva y el arte es colectivo, se construye a veces entre muchos o uno, pero el otro también construye al ver tu obra y es genial, ¿viste? Claro. Y otra cosa que a mí me pasó es conocer, por ejemplo, una pintora que, aparte de ser botánica, es pintora y pinta plantas, ¿viste? Pinta plantas. Conozco una escritora, Laura Simón se llama la pintora. Conozco otra escritora que se llama Silvana Sanabria, una escritora joven, chaqueña, correntina, radicada en el Chaco, y él escribe también sobre plantas. Toda su escritura gira en torno a cómo las plantas presentes en nuestra vida cotidiana se van entremezclando con nuestras vidas o con nuestros cuerpos y todo esto. Y yo escribo cosas relacionadas a la tierra, donde aparecen las plantas, donde aparecen estos personajes, y cómo todo se va mezclando, y imaginamos entre las tres cómo podíamos unir estas cuestiones de la pintura con la escritura y las instalaciones que también hace Silvana con plantas. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿viste? Esto de ir interconectándote y comenzar a crear, no solamente ya en solitario, sino con los otros. Claro. Es genial, a mí me encanta, porque me hace crecer. Comienzo a leer cosas que digo, wow, ¿cómo pasó esto? Genial, ¿viste? Claro, sí. Primero no entendía y decía, ¿qué es esto? ¿Qué literatura es esta? Claro. ¿Viste? Pero de a poco fui comprendiendo y creo que es lo que marca mi literatura hoy. Claro, qué bueno, es decir, el tener la apertura para poder mirar las cosas desde otro punto de vista, con otra mirada, es decir, creo que eso es lo interesante del artista en general, tener una mirada diferente, ¿no? Pero no todos los artistas se animan a dar el paso, no todas las personas se animan a dar el paso y decir, puedo hacer otra cosa, me puedo animar a hacer otra cosa. En general, las personas, y ya no los artistas, las personas muchas veces se encasillan en algo que hacen y de ahí no salen. Me parece que, o quizás nos pasa a nuestra generación, de que tenemos la oportunidad de decirnos de que tenemos más de una vocación, por ejemplo. Antes no, vos decidías a los 12, 13 años lo que ibas a hacer y bueno, si no hacías eso eras un fracasado. Hoy por hoy, la concepción de que tenemos, a partir de la inteligencia múltiple, por un lado, ¿no? A partir de esa concepción que cambió después de los 80, hoy nos vemos diferentes. Somos los mismos, pero nos vemos diferentes porque tenemos una mirada diferente. Pero nos toca a nosotros, a nuestra generación. Sí, totalmente. Quería compartir con vos, antes que se termine el tiempo, que se va a terminar muy pronto. Sí. Quería leer un poema. Sí. Que escribí hace muy poco tiempo, ¿no? Perfecto. Y que vuelve siempre a lo mismo, esta pintura de las personas, las pinturas de nuestras costumbres, de nuestra región, ¿no? Se llama El Misterio Divino. Bien. Ese es el título. Todos en fila, la mayor adelante. Un rezo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cheñeta. Siempre quise que ese momento dure para siempre. Era el único instante en que sentía el misterio. Ella era lo más parecido a Dios que conocí. El que vive en nuestra región
Yo no sé si te pasó a vos, si tenés algún recuerdo de tu infancia, el que vive en nuestra región, yo particularmente, que mi abuela era campesina. Sí. Nosotros llegábamos de visita, llegábamos para Navidad, Año Nuevo a su casa y todas en fila, la mayoría siempre adelante. Sí. Esa soy yo. Y pedir la bendición, que hoy ya no se hace. Sí, es cierto. Pedir la bendición al llegar y pedir la bendición al irte, ¿viste? Sí, sí. Yo estoy muy alejada de lo que es. No quiero definirme porque comienzo a odiar los estereotipos y las definiciones, Sí, ¿no? claro. No quiero definirme como atea, no quiero hacerlo. Pero estoy muy alejada de esas cuestiones, ¿no? Uh-huh. De la religión. Uh-huh. Pero era el único momento en que se me ponía la piel de gallina, Claro. por más que sabía que no creía en Dios. Claro, claro. Porque estaba muy cerca de lo que es nuestra cultura y de Claro. cómo vemos nosotros la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Pero impactaba. Eso. Impactaba. Impacta. Sí, claro, impacta. claro. No lo veo más. No, Se murió mi abuela, no lo veo más. claro. ¿Viste? Yo eso, Por ahí en Paraguay era más común ver eso. Sí. Incluso Claro, en los años mi abuela 80. Mi abuela era mi abuela es descendiente paraguayo. Claro. Así que nuestra cultura estaba muy empapada de Sí, Paraguay. sí, sí. Y bueno, y no puedo escapar de esta pintura aún. Qué bien, qué bien. Quizás esté destinada a eternizar, como le decía a unos amigos, todas estas cuestiones que por ahí se van, que no son parte de las vivencias de algunas personas ya, pero son parte de nuestra cultura. Claro. Mucha gente la vive aún. Sí. Sí. Mirá, a mí me parece muy rica y muy interesante la visión, la forma de escribir tuya y bueno, este proceso que se está dando, y eso es un poco lo que quiero mostrar a través del programa, de que existen diferentes formas de crear, diferentes formas de hacer las cosas. He tenido la oportunidad de hablar con escritores argentinos que están residiendo en Israel o gente que vive en España o gente que está viviendo en México y que es de Chile y me contaban eso. Cuando se mudaron, cuando fueron de Chile a México, también cambió su escritura. Su proceso fue diferente. Entonces le pasaron cosas y todo le afecta. Al escritor me refiero, y va evolucionando, tal cual lo que me decías tú. La escritura es totalmente autorreferencial. Uh-huh. Creo yo que ningún escritor, te vuelvo a repetir, puede decir que la escritura no está marcada por su vivencia. Claro. Las vivencias son importantes porque si no, no vas a tener nada que decir ni contar. Claro. Creo que uno trata de transmitir cómo lo que ocurre a tu alrededor va impactando. Y esto de volver, creo que somos personajes que transcurrimos y somos carne. Sí. Y cómo todo esto va impactando en nuestra piel, en nuestro ser, ¿viste? Claro. Siempre se da de manera particular, especial y diferente. Sí. Y a medida que pasan los años, creo que las mismas vivencias, como los libros, los lees a los 15, sí, tienen una significación, sí, impactan de una manera, los lees a los 40 y es otro. Entonces podemos volver a hablar de lo mismo, de diferentes formas, yo llevo un registro en mi drive, sí, de cómo cada una de mis poesías va cambiando y es la misma la que va cambiando a partir de cuando retomo la escritura a hoy. Sí. Fue mutando, sumando versos, sacándolos, cambiándolos de lugar o escribiéndolos de otra forma. Claro. Qué bueno el poder ver eso, el poder dejarlo y ir viendo cómo muta. Eso es interesante porque uno va cambiando, pero es ese registro de nuestras realidades. Yo soy un admirador de Kafka y entonces veo
cómo él reflejó su sociedad, es decir, de una forma tan increíble, ¿no? Es decir, siempre digo, me encantaría tener la habilidad, la pluma de esa persona para mostrar tan fielmente su sociedad, ¿no? La capacidad de ver, Totalmente, ¿no? Y de poder decir también, no solo ver. Bueno, los genios literarios, ¿viste? Aparecen por ahí en la forma de Kafka, en la forma de Dostoyevsky, en la forma de todos esos escritores que son idolatrados, digamos. Sí. Pero nosotros tenemos acá en la región, sí, mucha cultura, mucha gente que de alguna forma está retratando cada sector de la sociedad de acuerdo a cómo tiene encaminada o cómo percibe la literatura. Claro. Otros logran conectarlo con las demás artes, pero tenemos escritores maravillosos, con mucha fuerza. Sí, pero muchos poetas, fundamentalmente. Claro, pero me parece que todas las lecturas son interesantes. Deberías invitarlo a Franco Rivero a uno de tus programas. Es un escritor maravilloso. Encantado, porque la idea es esa, que el programa siga creciendo, seguir escuchando las voces de los escritores. Nosotros podemos leer los textos, pero a mí me interesaba hacer otra parte, escuchar las voces y qué opinaban sobre lo que escriben, pero además que nos cuenten cómo es su proceso creativo. De eso se trata el programa en general, ¿tá? Te agradezco muchísimo, Liliana. Gracias, Walter, por pensar siempre, por tenerme en cuenta. El programa Página en Blanco podés escucharlo directamente en tu computadora accediendo al blog Nuestras Huellas en la Era Digital. En el mismo sitio podés escuchar todos los episodios y leer informaciones sobre cada uno de ellos. Los temas musicales de cortina y fondo son This is a Jazz Space de Midnight North y Run One Down de Dan Lebowitz. Esto fue Página en Blanco, programa de radio Huellas de Pedro Buda II desde Montevideo, Uruguay.